¿Qué tal? Bueno, vamos a dar en este video, no es un ejercicio, vamos a hacer un simple repaso de todas las distintas opciones que hemos visto de herencia, porque muchos tienen dudas. Bueno, para eso, con una paginita no hay muchas realmente que tengan esto que le voy a mostrar. Esta es una, lamentablemente es en chino, pero traduciéndola funciona bastante bien. Acá vamos a compartir. Ven esta paginita, que después le voy a dejar el link, está muy buena. Esperen que acomodo todo. Bueno, ven esta página. Sausampine, esta, después yo le voy a pasar el link, y tiene todos los ejemplos que vimos nosotros, y hay muchas páginas que te explican estas cosas, pero una de las pocas páginas que no solamente te lo explica, sino que te muestra a bajo nivel cómo serían las tablas en cada uno de los casos, lo cual eso no es tan sencillo de encontrar, no sé si habrá alguna otra. Bueno, usando el traductor, ven que traduciendo al inglés queda bien. No conviene traducir al castellano porque tiene los códigos y entonces como estos códigos te van a quedar acá público, clase y entonces ya no van a funcionar. Entonces conviene traducirlo al inglés, pero igual se entiende, ¿no? Que están todos los ejemplos de las distintas herencias que nosotros hemos visto, desde la simple, la múltiple, la de diamante le llama acá, que también es la virtual, la virtual con diamante, y bueno, todas estas cosas, todos los ejemplos que son más o menos lo que vimos, algunos los vimos, otros no, pero bueno, está bueno para repasar esta paginita. Entonces uno puede agarrar, por ejemplo, y agarrar la primera, la simple, y hacer un codiguito con estas dos clases, que son la clase A y la clase B, que vemos que son públicas, y B hereda de A directamente, es una herencia simple, no hay nada virtual, nada todo así, entonces vos lo viene, hace un codiguito, y pone la clase A, la clase B, y después pone para que no, porque si no muchas veces el compilador, si ve que hace solamente las clases y no las usa, directamente las pone como variables sueltas, entonces hice una función suma para que se use, y hice las clases, las hice con new para que se vea mejor, que no estén en el stack, que se ve un poquito más feo, pero igual podrían estar en el stack directamente perfectamente, le asigno valores y ahí llamo a la función suma, esto simplemente para que haga algo con las variables, con los elementos, perdón, no son variables, con los elementos de cada clase, y bueno, entonces de esa forma lo use, ¿no? Entonces, si vemos en la página, acá está bastante bien esto explicado, dice que si acá vemos cómo quedan las clases en la memoria, esto es algo muy importante, porque explicación de las clases hay muchas, de C++, que esto, que te dice cómo es la herencia, pero cómo quedan las clases en la memoria, no hay muchas. Entonces acá este dibujito te lo muestra bien claro. Esta sería un objeto de la clase A. Un objeto de la clase A tendría 4 bytes, porque tiene dos enteros, ¿no es cierto? Acá vemos que A1 y A2 son dos enteros. Tendría 8 bytes. El primero de 0 a 4 estaría a 1 y de 4 a 8 tendría a 2, ¿no es cierto? Acá te muestran, ¿no? También, que serían 8 bytes a 1 a 2. El 0 está a 1, en 4 a 2. Eso sería un objeto directo de la clase A, ¿no es cierto? Y el de la clase B, como hereda de la clase A, tendría, como esto es una herencia simple, tendría arriba todo lo de la clase A. Vemos que acá primero en 0 a 4 está lo que hereda, esta parte, que es lo que hereda de la clase A, y después sus propios objetos, ¿no? B1 y B2, que es de la clase B. Y acá se ve bien claro, ¿no? De 0 estaría a 1, la parte de la clase A, en 4 estaría a 2, ¿no es cierto? Después ya esto sería la parte de la clase A, esta parte, ¿cierto? Los primeros 8 bytes, y después vendría B1 y B2. Entonces, esta tendría 16 bytes, ¿no? Porque tiene los de 8 de A y los 8 de B. Está muy lindo, muy bien explicado, muy bien, muy, como es, visible, ¿no es cierto? Cómo se acomodan las cosas en el caso de una herencia simple, ¿no es cierto? Y bueno, en nuestro programa también, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos, lo compilamos, lo abrimos en IDA, entonces vemos la clase A, lo pongo así en forma, no como forma de C, porque así no se ve tan bien. En esta sí, pero en la de B vamos a ver que no se ve tan bien, así se ve mejor. Lo pongo en la forma, digamos, que se muestren los bytes. Entonces vemos que esto es lo que dice él, ¿no? A tiene A1, A2, 8 bytes de tamaño, perfecto. Y B, la que hereda, la herencia simple, que está por acá. Vamos a poner B. Acá está. Vemos que, vemos que acá tiene los primeros 8 bytes son la estructura A, ¿no es cierto? De 0 a 8 está todo lo que heredó de A, ¿no es cierto? Que es esta parte que son los A1 y A2. Acá adentro está A1 y A2, ¿no es cierto? Y después tenemos B1 y B2, que son los otros, la parte de la clase B, ¿no es cierto? O sea que esto total tiene 16 bytes, o sea, 10 hexa. O sea que si lo pongo así,
C, no se ve que acá, o sea, dice que hereda de A, pero acá no se ve, no sé, 0 a 8 no se ve que está A, ¿no es cierto? Entonces no parece, vemos que el primer elemento está en 8, pero acá no está mostrando la primera parte que es donde está, digamos, A, ¿no es cierto? Que hereda de A. No se ve tan claro. En cambio, poniéndolo directamente, que muestre qué hay en cada posición, entonces acá sí se ve que esto es A, ¿no es cierto? Los 8 bytes de A, y después tenés la parte de B, ¿no es cierto? O sea que coincide perfectamente con este gráfico que nos muestra cómo se acomoda la memoria, ¿no es cierto? Eso está muy bueno. Bueno, el caso este, por supuesto, para cuando no tenemos VB ¿no es cierto? Tenemos VB perdón, VF-Table, o sea que tenemos unas funciones virtuales. En ese caso, bueno, cada uno de los objetos tendrá un 8 bytes más correspondientes al puntero a la VF-Table. Acá tendrá si haces el objeto de A, tendrá el puntero a la VF-Table de A, y si haces si cuando haces este objeto va a tener un puntero al principio, el puntero a VF-Table, que al principio va a poner el de A, pero después lo va a pisar con el de B, porque usa el objeto de B tiene que usar la VF-Table de B, ¿no es cierto? Si lo vemos acá hice un pequeño ejemplo, le metí unas funciones virtuales, el mismo que antes, le metí unas funciones virtuales para que tenga VF-Table, ahora va a tener información RTTI, obviamente antes no tenía, y acá vemos que el objeto de B y el objeto de A, ¿no es cierto? Acá vemos el objeto de B, perdón, acá está, el objeto de A va a tener su VF-Table, 8 bytes, vemos que los primeros 8 bytes van a ser el punto de la VF-Table, y después los otros dos elementos. Por supuesto, la VF-Table de A va a tener varios elementos, ¿no? Que son los tres punteros a las funciones que tiene virtuales. Y el de B, ¿cierto? Va a tener toda la estructura de A. La estructura de A incluye la VF-Table esa, o sea, acá ya incluye la VF-Table que tenía A, pero cuando esto llame al constructor, por supuesto, la VF-Table de A le va a pisar con la VF-Table de B para que use al final, va a quedar en el primer lugar de esto, va a quedar la VF-Table de B. Y bueno, por supuesto, tiene los 4 bytes que tenía antes de B, ¿no es cierto? O sea que esto es igual que antes, lo único que va a tener al principio un puntero, una VF-Table. O sea, acá va a tener antes de estos bytes va a tener 8 bytes del puntero de la BF table de A, y este va a tener 8 bytes al principio de la BF table, que al principio va a ser de A con el constructor, pero después la pisa con el de B, y cuando quede finalmente va a ser el puntero de la BF table de B. Bueno, vemos que esta paginita está buena. Bueno, esto es herencia simple, ¿no es cierto? Recordemos que cuando no tiene funciones virtuales no tenemos información en RTTI, el primer ejemplo que hicimos, y este segundo, por supuesto, si buscamos RTTI va a tener información en RTTI, ¿no es cierto? Buscamos por acá, va a ver que va a tener información en RTTI. Si busco RTTI por acá, ponemos search text y ponemos RTTI, vamos a ver que vamos a tener información en RTTI. Acá está. RTTI, RTTI, tenemos toda la información, ¿no? Por supuesto, porque esto se da cuando tenemos funciones virtuales, o sea que en este caso funciona. Bueno, el segundo ejemplo que hay, esto es herencia simple, ¿no? Vemos que después viene el segundo, es herencia múltiple. Vamos a herencia múltiple. Bueno, esta es la clase A y la clase B, y vemos una clase C que hereda de A y de B a la vez, o sea, herencia múltiple, por eso se llama herencia múltiple, hereda de 2, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver que acá no hay herencia virtual, después viene herencia virtual más adelante, estos son herencias normales, entonces vamos a tener el objeto A, si hacemos un objeto A, va a tener sus propios elementos, A1, A2, por supuesto, el objeto de la clase A. Si hacemos un objeto de la clase B, por supuesto, como no heredan en nadie, va a tener sus propios objetos. Va a tener también estos 8 bytes, que van a ser los 4 primeros de B1 y los 4 primeros de B2. Este también va a ser de 8 bytes. O sea que va a tener los 4 primeros bytes van a ser A1 y después los otros 4 van a ser A2. O sea que estos van a ser dos tablitas de 8 bytes porque son simples. Vemos que no hay esto no hereda de nadie. Ahora C va a tener primero, o sea, va primero desde las clases primera, la clase superior, la primera que heredó, después la segunda que heredó y después sus propias cosas. O sea que va a tener primero lo de A, después lo de B y después lo de C. O sea que esto se va a agrandar y vemos que va a tener 8 de este, 8 de este y va a tener 8 de este, ¿no es cierto? Cada uno o sea, va a ir agregando. O sea que el objeto de este va a tener 8. Por supuesto, si tuviera tabla virtual, este tendría una tablita virtual acá arriba, una VF Table.
este objeto también tendría una BF table propia. Y el último, el que hereda, va a tener también una BF table al principio, que después la va primero cuando llama al constructor de A, lo pisa con el constructor, lo usa el de A, después usa el de B y al final termina pisándolo con el de C. O sea que acá quedaría al principio una BF table de C, o sea que tendría 8 bytes más adelante y todo esto, ¿no es cierto? Una sola BF table para todo, que está al principio. Bueno, este vemos que está bueno, no lo vamos a hacer en el IDA, pero vemos que este sería herencia múltiple. Eso se entiende bien, ¿no es cierto? El ejemplo. La diferencia con el anterior, ¿no es cierto? En vez de heredar de uno, hereda de dos, y en vez de agregar uno, agrega dos. Y si tiene cinco, va a agregar todos acá uno dentro del otro. Eso es herencia simple. Después tenemos herencia diamante, que es el ejemplo que habíamos visto también nosotros sin ese nombre, pero es el caso de que tenemos una clase A, una clase B que hereda de A, una clase C que hereda de A, y una clase D que hereda de B y de C. O sea, esa es herencia diamante, porque tenemos forma de diamante. O sea, tenemos una clase A, después una B que hereda de A como un diamante, ¿no es cierto? Una C que hereda de A, que por el otro camino, y al final una D que hereda de B y de C. O sea, que es que se cierra el diamante por el otro lado. Es como un dibujo de un diamante. No me puedo dibujar acá, pero no sé si se entiende, ¿no es cierto? Está acá, tenés para los dos lados, tenés B y C, o sea, para un lado, para el otro, y al final D hereda de este y de este, o sea que se cierra como una especie de diamante, ¿no es cierto? O sea, creo que se entiende. Bueno, este es sin herencia virtual, vemos que son todas herencias normales, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos el objeto A, ¿no es cierto?, que tiene sus 8 bytes, como siempre. El objeto B, en este caso, va a tener los 8 bytes de A y los 8 bytes de B, ¿cierto? Va a tener 8 y 8 de B, porque este tiene una herencia simple de A, entonces, bueno, por supuesto, meter primero los de la base, la clase base, después de su propia clase, y después C también hereda de A, por lo tanto va a ser una herencia simple. Esto es A y B heredan simplemente, o sea que tienen A y C, o sea, este tiene lo que hereda de la clase base y sus propios elementos. Y después acá viene el D, ¿no es cierto? D, como no es una herencia virtual, va a tener todo, o sea que va a tener primero, va a tener todo lo de A, ¿no es cierto? Después va a tener todo lo de B, porque viene heredando, viene heredando todo, ¿no es cierto? Porque al principio en realidad él lo que está haciendo es metiendo B, y B tiene todo esto, ¿no es cierto? Entonces tiene que meter todo esto que es B, todo esto vende a ser B, ¿no es cierto? Los primeros 4 cuadraditos es B, porque B incluye A. Después vienen los otros segundos cuadraditos de C, el cual también incluye A y después lo propio. O sea que mete B, C y A. O sea, B y C tienen ya su propia herencia de A. O sea que A va a quedar repetido, ¿no es cierto? Va a quedar dentro de la parte de B y acá va a quedar dentro de la parte de C. Por eso se inventó la herencia virtual, ¿no es cierto? Para que no ocurra esto y las clases, estas clases intermedias no incluyan A acá directamente y lo incluya al final, digamos, la clase. Cuando es herencia virtual, se incluye al final la clase A como virtual. O sea, este objeto tendría A al final y en el medio esto no lo tendría, ¿no es cierto? Bueno, esto está bueno verlo, ¿no es cierto? Este sería el ejemplo de herencia diamante sin virtual, ¿no es cierto? Entonces vemos que queda repetido A dos veces, porque está dentro de A, dentro de B y dentro de C. Y entonces cuando mete B y C, lo va a repetir. Entonces, para eso se inventó la herencia virtual. Bueno, para evitar esos problemas, dice, se inventó la herencia virtual. Entonces tendríamos una clase A, una clase B que hereda de A, una clase C que hereda virtual de A. Bueno, este es una herencia virtual, pero no diamante, porque la anterior era herencia diamante. Esta es virtual común y después viene virtual diamante. O sea, esta es una herencia virtual distinta. Ahora vamos a ver. O sea, tenemos A, tenemos B que hereda de A simple, ¿no es cierto? Una herencia normal, simple, ¿no es cierto? Herencia simple. Vemos que por eso tenemos A y B tiene solamente lo de A y lo de B, porque es una herencia simple. Entonces es distinto. O sea, C no hereda de B, directamente hereda de A virtual y no de B. O sea, es un ejemplo distinto, ¿no es cierto? Tenemos A, tenemos B que hereda de A y C que, o sea, este sería como, digamos, A y tenemos dos ramas, para un lado y para el otro. Para un lado tenemos B, que lo hereda normal, y para un lado lo tenemos C, que hereda virtual, o sea que serían dos ramas, así, una para cada lado, ¿no es cierto? Y heredan en distintas formas, o sea, B hereda normal, o sea, y C hereda virtual, o sea que C como hereda virtual tendría
las cosas de C. En el caso de virtual, recordemos que siempre la parte virtual va debajo, al revés de la herencia simple, que la base va arriba, en este caso siempre la base va abajo. Entonces, C al heredar virtual de A, ¿qué hace? Bueno, mete primero las cosas de C y después las cosas de A virtuales. Y tiene la BB Table, una BB Table que le va a decir, bueno, esta BB Table tiene los dos de Word, acordemos, este 0 indica que digamos, empieza en 0, digamos, digamos, la ubicación de la BB Table, del disk y la BB Table es 0, ¿no es cierto? De donde empieza la estructura, y en 16 está la parte virtual de A, ¿no es cierto? El 16 le da la posición a este objeto donde está la parte virtual, ¿no es cierto? O sea que la BBTable le ayuda a ubicarlo, ¿no es cierto? Tenemos que decir también en este caso que si llegara a ver, perdón, si llegara a ver BFTable, o sea, si aparte hubiera funciones virtuales, entonces acá tendríamos en el primer lugar la BFTable, y eso haría que la BB Table estuviera 8 más abajo, no estuviera en el inicio. O sea, primero está la BF Table, después la BB Table. Pueden ver en el último ejercicio que hice, en el de números ocultos, van a ver que hay herencia virtual y también hay BF Table, con lo cual la BF Table se va a ubicar en el primer lugar y la BB Table se ubica en el segundo. Si miramos un poco, a ver, esperen que lo busco. Acá vemos una parte del ejercicio, no lo voy a solucionar todo porque quiero que lo solucionen ustedes, pero vemos acá el constructor de la clase figura y vemos que en el primer lugar, o sea, cuando esto se llame desde el mismo elemento de figura, el flag va a estar a 1, ¿no es cierto? El flag que te dice que es un elemento propio de figura y no que está llamado de una subclase, va a estar a 1, por lo tanto va a entrar acá. Y entonces vemos que la BB Table está, ¿no es cierto? Esta BB Table la va a guardar en el lugar 8. ¿No es cierto? Mientras que en el primer lugar de la estructura guarda la BF Table, que es esta, la BF Table, que tiene los punteros a los métodos de la clase, ¿no es cierto? Entonces, esta BF Table lo guarda en el lugar 8, y vemos que el primer elemento es -8, o sea, este FF8 es -8, con lo cual me está diciendo que la BF Table está 8 más adelante del dis, de donde empieza el dis, ¿no es cierto? Y el otro elemento, vemos que es el 10. Entonces, el 10, lo que me está diciendo, que cuando levante, ¿no es cierto?, para encontrar la parte, digamos, de donde está dibujable, de donde comienza la parte virtual, tengo que sumarle 10 a la posición donde está la BB Table, ¿cierto? Vemos que acá estaba en 8, ¿no es cierto?, ubicada en 8, cuando la levante, le va a sumar 10, entonces va a quedar 18, que es el dis de dibujable, ¿no es cierto? Entonces, eso vemos que acá va a pasar, ¿cierto? Porque cuando entra al constructor de dibujable, le suma 18. Entonces, ese 18, ese 10 me está marcando, este 10 me está marcando que dibujable está 10 más adelante de la posición de la BB Table. Y la BB Table estaba en 8, entonces está a 18. O sea que, en este caso, los dos de Word se mueven 8. O sea que si estuviera al inicio, esto marcaría 0 y este 18, y acá como está 8 más adelante, marca -8 y 10, ¿no es cierto? Porque está 8 más adelante. Porque tiene que hacerle lugar a la BF Table. O sea, esa es la diferencia cuando tenemos BF Table y no tenemos, que se corre todo 8 más adelante. Bueno, entonces vemos que en este caso, como no hay BF Table, y el primer de Word de la B-Table apunta al inicio donde está el dis, desde la B-Table la posición del dis es 0, o sea que está ahí, coincide, y desde la B-Table la posición donde está la parte virtual es 16 más adelante, en este caso 16 acá más adelante, y bueno, sería 10 hexa o 16, ¿no es cierto? Y ahí está la parte virtual, ¿no es cierto? Lo que tiene que incluir la parte virtual. Entonces tiene que tener muy en claro eso, que cuando hay herencia virtual, la que se incluye virtualmente se incluye debajo. Y para eso se incluye la BB Table para ubicar dónde está. En cambio, cuando eres herencia simple, siempre la base va arriba, ¿no es cierto? Entonces eso ya nos dice cómo hereda, ¿no es cierto? La herencia simple siempre la base va arriba. Vemos que la clase base va siempre de arriba para abajo, ¿no es cierto? Las más importantes van, o sea, de la clase base, después la subclase de esa clase base, la que deriva, y hasta la última van así, de arriba para abajo.
en la memoria, mientras que en la herencia virtual van igual, salvo la virtual. La virtual siempre se va a ubicar debajo de todo, en el objeto, en cada objeto lo va a ir ubicando debajo de todo, si lo necesita o no, hay un flag que dice, bueno, necesita colocarlo o no. Bueno, si es un objeto de la última subclase derivada de todas, la última derivada de todas, es un objeto de ese, entonces va a meter todas las clases superiores y después al final de todo va a tener la parte virtual, que para eso va a tener la BB-table que le va a decir dónde está, ¿no es cierto? Que es el ejemplo este, ¿no es cierto? Que acabamos de ver. Bueno, después viene el ejemplo del diamante, es igual que el otro, vemos que tenemos la clase A, la clase B que hereda de A pero virtual, la clase C que hereda de A pero virtual, o sea, es el diamante, la clase A tiene de un lado la clase B, de un lado la clase C. O sea, tenemos la clase A, de un lado la clase B, de un lado la clase C. Y al final las dos B y C, D hereda de B y C, pero B y C heredan virtual A, no lo heredan, digamos, directo, es simple, lo heredan virtual. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces tenemos la clase A, bueno, es una clase normal, tiene sus dos elementitos. La clase B ya va a ser, cuando sea un objeto de clase B, ¿no es cierto? Cuando sea un objeto de clase B, va a tener el flag 1 y va a incluir la parte virtual debajo, ¿no es cierto? Como esto es virtual, la va a meter debajo. Vemos que tiene sus propios elementos, B1 y B2, y tiene la BB table al principio y al final tiene los objetos virtuales de A que los pone al final. Como el flag es 1, va a decir, ah, bueno, es un objeto propio y entonces necesita meter esto. Cuando sea un objeto que este constructor se llame de una subclase, esto no lo va a meter porque lo va a meter la subclase. En ese caso va a ser más chica. Pero bueno, este es un objeto de la clase B y entonces tiene la BB table. En este caso está 0, empieza porque coincide con el dis, ¿no es cierto? Que está al inicio, la BB table. Y 16 más adelante está A, ¿no es cierto? De donde empieza, desde el 0, de donde está la BB table. Esto es referido a la posición de la BB table, ¿no? Como está en 0, más 16 está la parte virtual que está atrás. O sea, siempre la parte virtual va abajo. Y la BB table apunta a donde está la parte virtual. Por supuesto, como dijimos, si hubiera una BF table, acá esto estaría en 8 y entonces acá marcaría menos 8 y, 10, ¿cómo es? Y 8 menos, ¿no es cierto? Bueno, C sería igual que B, por supuesto. Entonces, como C hereda de A, va a tener los objetos de C, los elementos de C, y tiene la BB table al principio, y también igual que el otro. Es exactamente igual, va a tener la parte virtual y va a estar en 0 y en 16. Si no tiene BF table, va a tener 0 y 16, ¿no? En la posición del inicio es 0, coincide con la BB table, y desde ahí, 16 más adelante, va a estar la parte virtual. Y cuando se llame al objeto D, que es el que hereda de B y de C, bueno, en este caso, recordemos que cuando llame al constructor de B y de C, el flag va a ser que B no meta la parte virtual. O sea, acá tenemos todo B, acá tenemos metido a B, pero sin la parte virtual de A. Acá tenemos C, pero sin la parte virtual de A, y después vamos a tener D, y en D sí va a tener acá la parte virtual de A. O sea, que el último objeto va a meter acá la parte virtual y se va a evitar la repetición. Lo que en el anterior teníamos repetido, el anterior de diamante, teníamos repetido acá, este A y A repetido, ahora vemos que A está solamente una vez, ¿cierto? A va a estar solamente debajo, acá, no está repetido dos veces. Y tenemos la BB table, en este caso vemos que este sería la BB table de B, que esta BB table le va a decir que empieza en 0, ¿no es cierto? O sea, desde la posición de la BB table, 40 más adelante está, vemos que el 40, desde acá, desde acá esta BB table apunta 0, está en 0 y 40, ¿no es cierto? O sea, 0 es la posición de la BB table, coincide con el inicio del objeto B. Y 40 le dice dónde está la parte virtual. Y está, bueno, 0 porque el objeto C está en 0 del inicio de la BDC, y desde acá, desde la posición de acá, le va a decir de cuánto hay más adelante para ir a la parte virtual. O sea, desde 16, o sea, está tomando como que este es un objeto, que el inicio de este objeto, y entonces desde acá más 24 está la parte virtual de A, ¿no es cierto? Que sería 16 más 24, a esto, ¿no? A esta parte sería esto, sería 40, ¿no? Entonces, con esto ubicamos la parte virtual. O sea que vemos que la BB table lo que hace es a cada objeto
lo ubica para encontrar la parte virtual, ¿no es cierto? A ver. Bueno, la ocasión de la... Bueno, estos son los ejemplos. Después tenemos algunos ejemplos más. Una situación un poco más complicada, dice, bueno, sería esta. Vemos esos ejemplos un poco más complicados. Tendríamos una clase A, una clase B y una clase C que hereda virtualmente a A y directamente una herencia simple de B. O sea, que herencia simple a este y virtualmente a A. Bueno, tenemos acá cómo sería, ¿no es cierto?, la explicación. O sea, un objeto de la clase A sería objeto simple porque no tiene ninguna herencia. El objeto de la B también sería un objeto simple, o sea que no tiene ninguna herencia. Este A y B serían simples. Y el tema está en el objeto de la clase C. O sea que primero hereda virtualmente A y públicamente directamente a B. O sea que la herencia de B sería directa, o sea que tendría que estar primero. Como es herencia simple, recordamos que la herencia simple, la base va al inicio, o sea que esto estaría al inicio B porque está en una herencia simple. Después vendría la parte de C, o sea, vendría su propia parte, ¿no es cierto?, que tiene la tabla virtual, y al final vendría la parte de A virtual, ¿no es cierto?, lo que metería virtual, y esto tendría, vemos que esta Vivi Table marcaría el inicio de la Vivi, o sea, el primer de Word marcaría -8 porque te marcaría desde aquí la posición que está con respecto al inicio del objeto, entonces marcaría -8. O sea, porque está ubicada 8 más adelante del inicio del objeto. Y desde acá, para obtener la tabla, la parte del dis de A, tenés que sumarle a 8 16, ¿no? Para que te dé 24, entonces tendría 16. Este sería el último ejemplo, ¿no es cierto? Creo que la paginita está interesante, está buena. Hay ejemplos distintos, ¿no? Bueno, hay más ejemplos. Bueno, la cuestión es que uno los puede hacer, el codiguito, tiene que cuidarse al hacer de que cuando haga el código tiene que cuidarse de utilizarlo, ¿no? Porque si uno hace clases, si no las utiliza, el compilador te las va a hacer como variable suelta, ¿no? Entonces tiene que hacer que llamar a las funciones o hacer algo digamos, llamar a alguna función externa o algo, porque si no te lo va a reemplazar por variables sueltas. ¿No? Si la clase no tiene ninguna función ni nada, decir, bueno, estos son variables sueltas y listo. Y no me va a armar una clase. Tengo que utilizarla de alguna forma, ¿no es cierto? Bueno, creo que está bueno, esta paginita está buena como ayuda, aunque esté en chino. Si alguien encuentra una página similar, así que tenga los ejemplos en la memoria, yo no encontré, o sea, que tenga los ejemplos de las ubicaciones de las BB Table, todo en la memoria, que no esté en chino, pero mándela. Yo no encontré, la que encontré fue esta, y la verdad que me parece que está bien. Está bueno para hacer un repaso de todos los ejemplos, ¿no? De todas las posibilidades. Bueno, creo que con esto por lo menos hicimos un pequeño repasito y estaría bueno que intenten, ¿no? Que intenten hacer los ejemplos y que traten de compilarlos y que consideren eso, ¿no? Que siempre tienen que buscarle la vuelta y que si no si no les aparece una clase y les aparecen variables sueltas es porque tienen que poner funciones externas. Yo en el primero había puesto una función externa acá, suma, y llamaba a suma pasándole el puntero a la clase. De esa forma, al tener que pasar el puntero a la clase, ya tenía que armar la clase, podía, digamos, y después utilizaba los elementos dentro de la función externa, y entonces de esa forma no había forma de que lo utilice como variable suelta, ¿no? Lo tuve que forzar a hacerlo. Pero bueno, espero que les sirva. Después, posiblemente mañana o la semana que viene, cuando tenga tiempo, empiece con el ejercicio de palabra de números ocultos, que está bueno. Es un ejercicio que está bueno. La única diferencia que tiene con el de palabras ocultas, que utiliza parte de herencia virtual, utiliza VF-Table. O sea que, por un lado, tenés eso, ¿no? Que se te corre todo 8 para abajo por el puntero a BF-Table, pero también, por otro lado, tenés la información de RTTI que al tener funciones virtuales el otro no tenía y este sí tiene. Entonces ayuda un poco. Bueno, esperemos que esto les sirva y nos vemos en el ejercicio. Chao.